Reunión. Bueno, pues bienvenidos a una mesa de trabajo más de este plan de fortalecimiento de la comunidad de mexicanos en el exterior. El día de hoy estaremos hablando de la reforma electoral, la cual es sumamente importante para la comunidad de mexicanos y mexicanas residentes en el exterior. La temática es las personas que estemos aquí. Vamos a disponer de 5 minutos, depende de cuántos entren, cuántos quieran participar. 5 minutos para establecer cuáles son los puntos que deberíamos de estar tratando en esta mesa para una vez que se agoten la primera ronda de estas mesas en donde estamos buscando los puntos a tratar. Iniciaremos una segunda mesa en donde todas las personas que han propuesto los puntos tendrán 15 minutos para ahondar en estas propuestas. Después abrirá una ronda de intercambio de ideas sobre los puntos específicos de estas reuniones, la cual hará que se consolide mejor la idea. Y en una tercera ronda se estará hablando, invitando ya a especialistas e incluso representantes del gobierno que ayuden a aterrizar estas propuestas. Para dar inicio, lo hecho casi la mayoría es presentar un ejemplo de qué es lo que estamos haciendo aquí en el caso de la organización. De una de las organizaciones en las cuales participo, el Frente Amplio de Mexicanos Inmigrantes, tenemos ya un borrador de propuestas la cual en su momento presentaremos. Y la idea de hoy, por ejemplo, estamos trabajando en este documento, el cual es la reforma electoral para mexicanos en el exterior, es garantizar el voto, representación y participación política de la diáspora mexicana. El objetivo es proponer mecanismos integrales para garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las y los mexicanos en el exterior, eliminando barreras y promoviendo su inclusión en la vida democrática de México. Vemos que hay un obstáculo para el ejercicio de los derechos políticos desde el exterior. Hay barreras burocráticas, logística y desconfianza y pues la exclusión a representación, aunque ya tenemos una gran victoria con lo que es la representación de la Diputación por acción afirmativa, pero aún así creemos que falta más. Se necesitan mecanismos para poder garantizar el voto migrante. Propondríamos nosotros un registro en línea simplificado, un voto electrónico que ya se hizo un piloto, pero estaríamos proponiendo uno nuevo para poder arreglar esos desperfectos que hubo en las pasadas elecciones, auditorías internacionales, aplicación de seguimiento. Y una campaña de educación cívica, redes sociales y radio comunitarias, aliados estratégicos, esto en búsqueda de que la comunidad en el exterior esté informada de que existe la posibilidad de que los millones de mexicanos que radican fuera de México, principalmente en Estados Unidos, pues tengan el conocimiento de que pueden adquirir su credencial del INE y que pueden participar en los procesos electorales. Y ya después de ahí desarrollamos un documento, está pequeño todavía al día de hoy, son 6 páginas, las cuales una vez que se aterricen todas las ideas, este documento se presentaría en una segunda etapa para hacer su discusión entre todos los asistentes y de ahí saldría la propuesta ya mejorada de lo que estaremos planeando nosotros. Se ha pedido a todas las personas que, aunque no tengan ya un documento elaborado, sí empiecen a poner sus puntos que deberían de verse en estas mesas de trabajo para que después se ahonde. Y aquellos que ya tengan documentos, ese es un trabajo que estamos haciendo de manera coordinada con las segundas, terceras generaciones de mexicanos en Estados Unidos, las cuales muchos de ellos no hablan español y estamos haciendo la traducción de todos los informes, de todo lo recabado, para que esté disponible tanto en inglés como en español y que de esta manera todos sepamos exactamente cuál es el avance que estamos teniendo en cada una de estas mesas. Ese más o menos es el ejemplo de lo que estaríamos esperando de todos los participantes. El día de hoy hemos tenido un tanto baja la participación en las 3 mesas que tuvimos el día de hoy, pero han sido bastante fructíferas. Nos ha dado tiempo de poner puntos ahí ya específicos y esta misma mesa se estará replicando posteriormente. Tenemos otra mesa también de reforma electoral que va a ser el día miércoles 21 a las 10 de la mañana. Y en dado caso de ser necesario de abrir una ronda más para que todos los que se registraron participen, se abrirá. Bueno, con esto ya puesto en marcha, si alguien quiere hacer el uso de la voz y expresar qué puntos desde su
experiencia que han vivido en los procesos electorales deberían de estarse tratando en esta reforma electoral que tiene que darse para la inclusión de los millones de mexicanos que radican en el exterior. No sé si alguien quiera eh, participar. Hola, mi estimado Diego, ¿cómo estás? ¿Qué Habla tal, Víctor. Víctor? Pues fíjate que yo creo que todo esto que estás comentando con respecto a la reforma electoral, sí sería bien importante que previamente a los planteamientos que pudiéramos llegar a hacer desde de estos trabajos que se están llevando a cabo, conocer la reforma que envió el presidente Andrés Manuel y que muy seguramente la presidenta Claudia Sheinbaum va a retomar, porque acuérdense que fue la reforma electoral, viene en dos partes. La primera, la que ya pasó por el Congreso, lo de no a la reelección y no al nepotismo, pero viene la otra parte, que yo creo que es mucho de lo que planteó López Obrador, de lo de terminar con los plurinominales, bajar 500 a 300 diputados de mayoría, etcétera, ¿no? Y ahí es donde yo creo que pudiéramos insertar todos los temas que tienen que ver con los paisanos y el voto en el extranjero, pero previo conocimiento de la iniciativa de reforma, porque a veces nos da por ponernos creativos y no conocemos bien a bien qué es lo que se está proponiendo y que incluso a veces pasa, ¿no? Que cosas que se proponen por el desconocimiento que uno tiene sobre los temas, pues incluso ya están en una propuesta o incluso a veces ya están en la ley, ¿no? Por eso sí creo que sería bien importante que pudiéramos conocer más a profundidad la reforma que va a plantear la presidenta, que te digo, seguramente será la que planteó el presidente Andrés Manuel, la que va a mandar al Congreso. Nada más, mi estimado Diego. Fíjate que es bastante importante eso y la reforma que mandó y que se aprobó por parte de López Obrador, pero que después le echaron para abajo, traía muchas, bueno, bastantes cosas muy positivas para la comunidad migrante. Aquí sería yo, en esta mesa, lo que yo sí me enfocaría son los cómo. Se vio súper rebasado el INE en estas pasadas elecciones, en la cual un tanto fue por negligencia, pero también tenía la expectativa de que votaran la comunidad mexicana en el exterior en manera masiva y no se dio abasto el INE. Y el día de hoy, si llega a pasar la reforma que pase, suponiendo que pasase la de López Obrador, tendríamos la misma problemática. La comunidad mexicana en el exterior, su número, estamos hablando de 1.600.000 mexicanos que ya tienen credencial de elector en el exterior, pero que todavía no todos la tienen activada o que no saben cómo funciona. Ahí son problemáticas que van más allá de las reformas que pueda presentar la presidenta, que se deberían de estar viendo. Igual, la manera de votar, no puedes esperar que en los consulados que hay en Estados Unidos puedan tener la capacidad de recepcionar toda esa cantidad de votos en un solo día, lo cual habría la posibilidad de hacer una reforma en la que pudiese a lo mejor en el exterior de que los consulados funcionaran, no sé si una semana, 15 días o hasta un mes para exactamente estar recibiendo a la cantidad tan grande de connacionales que están fuera del país y que el día de hoy los consulados se han visto rebasados inclusive para dar una credencial de lector o un trámite, cualquier cosa que se hace, están rebasados por mucho. Entonces, sí, debería de, más allá de lo que propongan, que creo que lo va a hacer la presidenta Claudia Sheinbaum y que va a estar en la ley, de ver los cómo. Tenemos que cambiar el sistema en el que se está recepcionando el voto en el exterior. No está dando tiempo, tenemos estadísticas, yo ya las tengo registradas y las mandaré a conocimiento de todos, de que me parece que es 18% de los votos que se mandaron por correo no llegaron a tiempo, lo que implica que tendría que iniciarse desde mucho antes este voto postal. O sea, son muchos de los cómo. Sí, dime, Víctor, adelante. Y Diego, fíjate que esto último que comentas, sí, también sería parte de la propia reforma, ¿no? De que se pudiera hacer con más anticipación lo del el voto vía postal, pero yo sugeriría, digo, yo sé que a muchos no les gusta, pero yo sugeriría la promoción así muy cañona a través de diferentes programas del voto electrónico, porque la mayoría de este voto que se dio en la elección del año pasado fue vía electrónica, pero lamentablemente pues seguimos teniendo esta cultura política de la desconfianza, ¿no? Que dicen, ay, Ujú. no, van a hackear el sistema y se los van a dar a alguien más. Bueno, pues es que eso pasaba con el PRI
cuando se metían los votos en la urna. Digo, cuando alguien quiere hacer trampa, ya sea de manera presencial, ya sea vía electrónica, ya sea vía postal o la manera que sea, siempre van a encontrar la forma, ¿no? Por eso creo que sí sería bien importante la promoción del voto vía electrónica, pero esto que tú estás comentando, Diego, tendría que ver precisamente con el INE, ¿no? La cuestión de la logística, de que el INE tenga esa capacidad, y de hecho nosotros en el Senado metimos una iniciativa de reforma a la LEGIPE precisamente para que los consulados ese trabajo electoral no lo hagan ellos, sino que el INE tenga módulos del propio instituto de tiempo completo y permanentes, precisamente dando ese servicio, ¿no? Que ese tipo de detalles tendrían que ir en una reforma constitucional, pero también en leyes secundarias, como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, precisamente para que esa parte del detalle fino, por decirlo de alguna manera, pudiéramos abordarlo en las diferentes leyes, ya sea en la Ley General de Partidos Políticos, en la LEGIPE, en la de medios de impugnación, o cualquier ley, la de delitos electorales incluso, ¿no? Cualquier ley que tenga que ver con materia electoral, tendríamos que darles una buena revisada, una buena estudiada, precisamente para que vayan unas concatenadas con las otras y que sea una reforma mucho más integral, ¿no? Porque esto que tú comentas sí es bien importante, la parte logística, pero también hay que entender que no se le puede cargar la mano a los consulados, porque incluso dentro de la propia ley no es tarea de los consulados hacer esta chamba, sino que tendríamos que estar planteando que el INE tenga módulos de manera permanente en los consulados, que al final del día es territorio nacional, pero que sea el propio instituto quien lo haga, ¿no? Gracias, mi estimado Diego. Sí, así es. Por ejemplo, para los que no, este video Sabine se va a subir a redes para que lo puedan ver y se va a compartir con todos. Saber que el día de hoy hay mucho desconocimiento de cuál es el proceso. El solicitar la credencial es un tanto complicado. El llegar al consulado y solicitarla, no hay citas. Cuando se entregan, no se informa a la gente que es una vez que la reciben, tienen que activarla, que una vez que la activaron, tienen que hacer un registro activación o pues solicitar su inscripción en la lista nominal de electores residentes en el exterior cada que hay un proceso electoral, lo cual es complicado. Y más allá los procesos, las maneras de votar, que es el voto postal, que es el que fue el primero, se puede decir que se empezó a utilizar, después vino el electrónico, que también se ha estado utilizando y que ya se intentó implementar de manera fuerte en este proceso electoral del 2020, que fue el 21 y el 24, ¿no? Y el presencial, que es con el que tuvimos grandes problemas en este momento. Creo que los tres tienen que ir de la mano. ¿Por qué? Porque el voto postal va a servir para aquellas personas que viven en comunidades sumamente alejadas a los consulados, nuestros migrantes de lengua originaria que a lo mejor no hablan español, tendrá que también verse esa posibilidad de que ellos puedan recibir y mandar su voto postal. Las personas igual que están cerca de los consulados y que pues son personas que no confían ni en lo postal ni en lo electrónico, se tiene que respetar esa desconfianza porque apenas vamos empezando la cuarta transformación y esta va para largo y llegaremos en un punto en el que sí vamos a confiar 100% en nuestras instituciones, pero hoy no es todavía ese día y que tendremos que estar listos para recibir el mundanal de personas que llegaron a votar en estas pasadas elecciones y que no se les permitió el poder votar. Y evidentemente el voto electrónico, que va a ser algo en el cual estamos viendo aquí en este plan de trabajo de fortalecimiento de la comunidad en el exterior, porque vienen nuestras segundas y terceras generaciones, estos jóvenes que tenemos que hacerles que pidan su ciudadanía mexicana y que se integren en la vida política de nuestro país, y ellos va a ser sumamente fácil hacer este voto electrónico, y estamos hablando de 30 millones de mexicanos, potenciales mexicanos, más los 1.600.000 que ya tienen credencial, más los otros 10 millones que están allá entre indocumentados y documentados. Es un mundo muy, muy grande que sí tiene que revisarse y repartir esas responsabilidades a quien corresponda y no cargarle la mano a los consulados, que de por sí hay mucho que mejorar en el consulado, y si le pones más trabajo, pues lo vuelves todavía más difícil. Adelante, compañera diputada Roselia. Saludos, muchísimas gracias por estar en esta coordinación. Creo que también es importante hacer mención, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con el voto en el exterior hay que invitar, yo creo que el compañero diputado Guillermo, quien es que nos representa dentro del partido como tal, pues tiene que saber que nosotros estamos en estos foros, en este tipo de organización. Habría que mandarle un resumen para que también
en su momento se le dé seguimiento junto con sus asesores. Como bien aquí pues está el asesor de la senadora Karina, igual estoy presente yo como diputada, entonces es importante sí darle seguimiento puntual e informarlos de lo que se está llevando a cabo para también ejercer un cierto grado de presión y al mismo tiempo pues solicitarles que formalmente ellos nos vinculen con las representaciones en el INE, que ya tienen también trabajado y tienen la experiencia, ¿no? La desastrosa experiencia de las pasadas elecciones. Asimismo, también valdría la pena hacer un análisis de lo que fue la experiencia de la Diputación de la Ciudad de México, que es algo diferente a las acciones afirmativas y que creo que vale la pena también analizar para después darle un seguimiento a lo que es esa diputación en la Ciudad de México y obviamente a las acciones afirmativas. Eso lo dejo nada más ahí en la mesa y pues también ojalá nos toque hacer una reunión directamente con el INE formalmente al concluir estas mesas. Yo creo que es importante y pues bueno, me gustaría escuchar a los demás compañeros si se encuentran en algún lugar en específico en Estados Unidos o si residen en México. Sería también importante pues para saber y tener nosotros también contexto, ¿no? Si tienen alguna propuesta que podamos ir sumando, pues bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Y sí, y el propósito es ese, ahorita es aterrizar los puntos que creemos deben de hablarse y ya después en la siguiente ronda ahondar más en estos puntos, sobre todo en los cómo, mandar esa información de la que pedía Víctor de sí, localizar esta propuesta que ya se mandó por López Obrador, ver en dónde pedimos que se siga exactamente en el mismo camino, si vemos que se debería de hacer alguna adición a esta reforma que yo, desde mi punto de vista, era muy importante, pero sí había ciertas cosas que como migrante creo yo que se necesitaban aumentar, pero después también los cómo. Y una vez que tengamos ya eso, igual sí acercarnos a nuestros representantes ahí en la Cámara de Diputados que van a estar hablando de esta reforma y buscar también a los del INE, porque igual habría que cambiar eso. El INE normalmente trabaja esto del voto del mexicano en el exterior ya que se acercan las elecciones, y lo cual debería ser una mesa permanente debido a la importancia que tiene y el rezago que hay. Estamos hablando de 40 millones tranquilamente que podrían ejercer su voto para votar desde el exterior, entonces no es una tarea menor, es una tarea muy grande que al INE no le va a dar tiempo si se sigue esperando a los últimos días para poder integrar estas mesas de trabajo y organizar el voto del mexicano en el exterior. Bueno, alguien más que quiera agregar algo, por ahí estás, Guillermo, no sé si y tengas alguna punto que quisieses que se viese en lo que es el voto en el exterior, alguna duda que tengan, también está Sebastián, Humberto, ¿qué tal? Ya estás por acá, bienvenido. Eh, Inclusive, o sea, no solamente a veces es el dar las ideas, ¿no? Si a veces parte de lo que yo hablaba con nuestros compañeros allá en Estados Unidos de habla inglesa, que muchos de ellos no conocen cuál es el proceso electoral. Y pues es bueno el que vayan sabiendo para estar haciendo estas preguntas y poderles ayudar trayéndoles las respuestas. Ok, ¿quién quiere ser el siguiente en hacer uso de la voz? Gracias, Diego. Buenas tardes, diputada. Por ahí, amigo Sebastián, buenas tardes. Pues nada más compartir un poquito mi experiencia como parte del equipo del voto de mexicanos residentes en el extranjero durante el proceso electoral 2018. Ahí sí me tocó ver que a pesar de que la idea era buena, a mi parecer, esto es muy personal, estaba mal ejecutado, ¿no? Y precisamente era por la cantidad de paquetes electorales que no llegaban a su destino cuando los mandábamos y sobre todo cuando se recibían. También muchos no se alcanzaron a recibir a tiempo. Entonces yo siempre fui de la idea o partidario de que precisamente como lo han venido expresando ahí en diferentes opiniones, sí se hiciera un mecanismo de voto electrónico, ¿no? Yo al final de cuentas creo que sería un ahorro de recurso material y también pues sería un poquito un proceso más rápido, ¿no? Siempre y cuando pues estuviera el proceso bien controlado, que una empresa que desarrolle el software sea
100% confiable y de calidad. Pero sí, es increíble la cantidad de mexicanos que tienen interés en participar porque recibíamos por ahí llamadas todo el día de gente pidiendo informes, de cómo le hacían para tener su credencial, de cómo tenían que votar, a dónde tenían que pedir el paquete electoral, en cuánto tiempo les llegaba. O sea, realmente es un proceso maratónico, es un trabajo maratónico que se hace en muy poco tiempo. A mi parecer fue con mucha premura como se ha estado ejecutando. Yo creo que es un proceso que tiene que ser constante y no solamente cuando se acerca el periodo electoral. Entonces, pues básicamente mi intención al participar en estas mesas es un poco entender un poco más el sentir del migrante, ¿no? De realmente qué le hace falta a esta parte institucional para poder eficientar ahí el uso del recurso y pues al final poder garantizar el voto, que es la base de nuestra democracia, ¿no? Básicamente sería eso, amigo. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Guillermo. Y sí, ahorita igual, también especificar que esta ronda de mesas de trabajo en esta primera etapa está enfocada sobre todo a organizaciones que han venido trabajando, no es solamente las personas, sino todo un trabajo muy atrás, que viene de muy atrás. En el caso, por ejemplo, aquí la diputada Roselia, Karina, un servidor, en el caso mío, pues tengo mi comité de Morena en San Diego, la compañera Roselia allá en Chicago, Illinois, y que hemos venido recopilando toda esta información de nuestros connacionales que siempre se están quejando de estas problemáticas y que el día de hoy las traemos a la mesa. Y una vez que ya lleguemos a esta etapa donde vengan las personas que son encargadas de hacer estas modificaciones, sobre todo aquí en este tema, lo que es el INE, invitaremos a la población en general para que se unan a estas mesas y le enriquezcan más con sus aportaciones, con sus preguntas, cuestionando. Aquí se tiene que estar cuestionando. Como decía, exactamente eso de mejorar la ejecución es súper importante. Yo sé como migrante tengo que decir que yo no me puedo pegar únicamente a la vía electrónica, conociendo la necesidad que hay allá de comunidades muy remotas que no tienen posibilidad ni siquiera de entender más allá del TikTok, o tendría que hacerse una aplicación que fuera sumamente difícil, sumamente fácil, pero tal vez segura para que pudiesen emitir su voto desde allá, lo cual sí implicaría un reto para poder hacerlo. Y también la información, no solamente en español y en inglés, sino tenemos nuestras lenguas originarias, las cuales mucha gente pues todavía allá en Estados Unidos pues no está siendo considerado. ¿Alguien más con una participación? Adelante, Sebastián. Muchas gracias, Diego. Sí, gracias, Guillermo. Gracias, diputada Roselia. A todos los presentes aquí. A mí me surge una pregunta, dado que evidentemente pues yo no estoy tan enterado del proceso legislativo y que pues aquí tenemos precisamente a quienes sí. Yo quisiera preguntar si es viable para ustedes o qué tan viable es que esta propuesta de la reforma de ley al CURP, pues a la identificación, me parece que se llama Ley General de Población, que propone incorporar la clave única de registro de población CURP para mexicanos, mexicanas y extranjeros en condición de estancia regular en el país, se aplique pues en el extranjero, ¿no? Dado que es una plataforma, bueno, se plantea hacer una plataforma única de identidad donde la CURP sería el documento principal y entonces con eso poder votar, ¿no? En el exterior. Inclusive si pues alguien se encuentra de viaje o pues simplemente está varado en algún lugar en donde no se considera como una patria realmente, como son pues algunos lugares, ¿no? Como por ejemplo, esta crisis con los venezolanos que dicen que no les van a dar la identidad de estadounidenses ni de venezolanos porque pues, no hay relaciones ahí. Y bueno, finalmente toda esta plataforma única de identidad tendría reconocimiento oficial por absolutamente todas las autoridades y entidades privadas que estarían obligadas a reconocer al CURP como un documento de identidad oficial. Me parece una idea plausible, pero no sé si viable ahorita en lo que se está trabajando, ¿no? En lo que va a pasar en las discusiones que se van a tener en las comisiones que están trabajando.
y esa sería mi pregunta por ustedes. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Sí, es algo que ya está ahí. Hay una disputa de que se está impulsando eso y me parece que el INE no está muy contento, pero no sé si de eso quieras hablar, senadora Karina. Sí, Diego, Ok, precisamente de ese perfecto. tema, mira, yo he tenido la duda con esta propuesta. Yo no estoy en contra de que se use el pasaporte o la CUR para probar tu identidad una vez que ya estás en las urnas, pero sí quisiera que aclaramos el entendimiento de que la persona sí se tiene que registrar o tiene que, pues sí, de haber tramitado su INE en algún momento. ¿Por qué? Porque eh, como yo veo ahorita, el INE es un órgano independiente, ¿no? Entonces, supuestamente, ¿verdad? Según esto, el INE está ahí como un órgano autónomo, independiente para salvaguardar pues, la integridad de las elecciones. Esa es la única y principal función que debe tener. Entonces, por eso es que nos registramos, por eso es que no se puede hacer simplemente de las listas de los pasaportes o de las listas del CURP eh, el registro automático, o quizás se podría, ¿no? Quisiera que quien está trabajando esto me lo aclarara, ¿no? De otra manera, yo estaría sintiéndome a gusto o cómoda en impulsar algo en que otra vez haces el registro en el INE. Creo que el INE también ya incluso debe de dar tarjetas de votar digitales para que no tengamos el tema de que si la entregaron o no, de que si la dejas en el consulado o no. Con la tecnología, bien se puede ya quitar del plástico y de seguir dañando el medio ambiente y hacerlo en una manera electrónica. Si se hace ese proceso para que la persona esté registrada ya en el INE como un votante pues elegible, entonces yo no tendría problema en que para votar en presencia solo se nos pidiera una forma de identificación, que debería de ser cualquier forma de identificación que el gobierno mexicano expida, incluso la matrícula consular. ¿Por qué? Porque solamente te están pidiendo una prueba de identidad y eso, cualquier documento que pruebe tu identidad de parte del gobierno mexicano, incluso de la autoridad americana, si saco mi licencia de manejar de Arizona, debe de ser tomada porque es un documento que un gobierno me expidió para comprobar mi identidad. Eso creo que sí estaría yo más cómoda de impulsar, a menos que otra vez eh, quitemos ese requisito de que el INE tenga el control de esas listas y lleve ese manejo, ¿no? Entonces, nada más el comentario ahí. Gracias. Sí, gracias, senadora. Adelante, Humberto. Sí, igualmente, ay, perdón, no sé si puedo comentar. Adelante. Simplemente, pues, similar a las claves necesarias para los trámites tributarios del SAT, ¿no? Que pues ya se hace de manera electrónica y no tienes que llevar tu INE para hacer algún trámite con el SAT. Entonces, pues, me parece muy, muy acertado. Gracias, senadora. Gracias. Ok, adelante, Humberto. Sí, nomás quería refrescar la memoria y apuntar tres cosas de la última elección en el extranjero donde participamos y que creo que debemos ser autocríticos también de la participación de Morena ahí. Pero bueno, el punto principal es de que nosotros tenemos una organización de trabajadores de los consulados en cada consulado. Representamos casi 500 trabajadores que estamos en diferentes consulados, que son trabajadores diplomáticos, que son los que ven al público y que se están organizando para tener un sindicato ahí, una unión para poder demandar sus derechos, porque ahorita nada más tienen un contrato de un año. Entonces, ellos estaban muy entusiasmados. Lo primero era que el termómetro de participar de los mexicanos en el exterior en la elección era muy alto, muy alto. Entonces, por eso es de que se propuso que estuviera abiertas las casillas de los consulados, más sin embargo, de mala fe, los consulados y los trabajadores no se les permitió participar. Inclusive se les mandó una carta diciendo que estaba prohibido participar. Y eso fue pues algo malo, algo que no debe suceder porque somos ciudadanos todos, sin incluir si somos trabajadores o no, o si estamos en un partido o no, etcétera.
El segundo lugar es que el terreno de los consulados seguía siendo un territorio que tenía más práctica el PRI y el PAN de controlar los votos que Morena dentro. Entonces eso también es algo que deberíamos de tomar en cuenta. Y en tercer lugar, de que no actuamos lo suficientemente rápido y con una manera inteligente de nuevo, porque las filas de las personas hasta 10 horas duraron ahí sin tener capacidad de poder usar el otro, pero no pudimos tener la frialdad de decir, pues regístrate, aquí hay una plataforma de Morena, regístrate, vota, y de aunque no valgan, vamos a tenerte organizado. Yo creo que perdimos una oportunidad grande. Yo creo que se va a volver a dar por el hecho de que es una elección la que viene, que es muy baja, no vamos a participar y vamos para atrás en vez de ir hacia adelante, pero es parte de la discusión que yo creo que deben proponer y lo que se está proponiendo aquí en términos de inteligencia, de forma digital, de bajar los recursos, ya se pudo probar en el primer paso de una identidad de una persona. Y ese es el punto que quiero hacer aquí. El primer paso de cualquier ciudadano es su registro del acta de nacimiento, que hay una autoridad que lo reconoce que es mexicano. Y ahorita con la doble nacionalidad, esa base de datos en Estados Unidos no es compatible con la base de datos de México. Entonces, y no se le respeta, no se le toma como igual, porque si yo tengo la base de datos de Estados Unidos y nací en Estados Unidos y quiero votar en México y siendo un mexicano de padres mexicanos, pues debería de automáticamente esa base de datos estar en coordinación con la base de datos de México para que diga que eso existe. No tendría que hacer más nada que 12 plataformas amigables compartiendo la información. Más sin embargo, lo vuelven muy burocrático, donde teníamos que demostrar con nueve formas de votar, de mostrar que éramos ciudadanos de doble nacionalidad, y ahora lo convierten en 3. Más sin embargo, el problema es que 2 plataformas internacionales, las 2, no se entienden entre ellos y eso debería de ser automático. Pero bueno, esa es una observación nada más. Y sí, estoy de acuerdo con la compañera diputada y con el compañero sobre la cuestión digital, que debería ser una manera que ya en estos tiempos se debería de poner en la mesa. Sí, fíjate que aquí en este punto de lo del uso de la CURP, en el cual ojalá y prospere, sí estoy de acuerdo en eso del registro. Mediante cualquier identificación debería de darse el registro, permitirse el registro bajo cualquier, utilizando cualquier identificación, y esto le ahorraría bastante recursos al INE al no tener que expedir una credencial de elector. Ahí se podría ajustar ese dinero para poder entonces sí poner personal especializado y específicamente para lo que es la atención ahí en los consulados. Adelante, diputada Roselia, y después, senadora Karina. Gracias, gracias. Saludos, Karina, y saludos a todos. Sí, yo creo que a esta reunión, que yo tuve una reunión previa con asesores en Cámara de Diputados, tocando justo el tema de pues, por qué razón no podríamos votar con cualquier identificación. No recuerdo la verdad ahorita los argumentos que nos dieron, pero creo que sí sería importante en otro momento hacer una reunión específica, este, considerando la anterior iniciativa de ley que sometió el exdiputado Alejandro Robles. Y bueno, pues el por qué no. Y quizás sí podremos tener un poco más contexto, ¿no? Porque a final de cuentas presentar iniciativas, pues no va. Yo creo que a lo mejor ahí el compañero asesor, Víctor Rosales, pues podrá, aportar también desde el Senado, ¿no? ¿Qué exactamente, por qué no procedió? ¿Cuáles son los argumentos? Y atacar por ahí, obviamente, en conjunto con los representantes en el INE, ¿sale? Muchas gracias. Gracias, diputada. Adelante, senadora. Miren, yo al comentario de Humberto, pues sería un poco, no sé si cauciosa es la palabra o precavida o no precavida, pero que pensáramos un poquito más acerca de lo que implica el unir los sistemas. Y no estoy en contra, solo digo que se tiene que tener cierta consideración
la puerta que estamos abriendo. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, no quieres hacer eso porque el ligar todo, pues puede facilitar las cosas, claro que sí, pero también puede facilitar colaboraciones como las de el DMV o motores y vehículos con ICE, por ejemplo. Y es por eso que no queremos, es un ejemplo, ¿no? Que acá se lleve a cabo ese nivel, porque si lo haces para un par de agencias, ¿qué te implica no hacerlo para otra? ¿No? Entonces, creo que es ahí un poquito el de irse con cuidado en ese tema. No estoy diciendo que no se haga. Al final de cuentas, pues lo terminan haciendo para los intereses de cada gobierno, ¿no? Pero esa es una consideración. La otra que yo propondría, que ya lo hemos hecho acá, incluso en Estados Unidos, es, pues lo más sencillo es, para que no haya necesidad del registro, más bien el opt-out, ¿no? Que ya se había propuesto en lugares como Georgia, en donde, número uno, pues, se hace requisito que vote, para que la gente tenga que hacerlo como un ejercicio cívico. Eso pues, te aumentaría la participación, obviamente, y ver los pros y cons de hacer eso también, ¿no? Pero claro que facilitaría la vida el requerir que todo ciudadano haga ahora sí que su diligencia como ciudadano de participar en las elecciones, el requerir el voto, y el otro es el que sea el opt-out. O si no quiero votar, en lugar de tener que registrarme, más bien automáticamente al cumplir 18 años, estoy enlistado en un registro donde soy ciudadano mexicano y tengo que votar. Y si no quiero hacerlo, tener que hacer el proceso de decir no quiero votar en esas elecciones y remover ese requisito, ¿no? Con la consideración otra vez como en otros países de que pues, hay algún tipo de sanción si no participan, ¿no? Entonces, creo que es una conversación más amplia, porque hay maneras, claro que hay maneras de hacer este proceso más sencillo, pero hasta dónde queremos hacerlo más sencillo y con eso y aumentar la participación, ¿no? No estoy en Ujú. contra, solamente es como food for the thought, consideraciones que quisiera que tuviéramos. Yo estaría dispuesta en impulsar algo en el opt-out, que con la CURP te registren automáticamente para votar y que tú tengas que hacer un proceso si no quieres hacerlo, ¿no? Em, Eso sería algo que yo estaría dispuesta a impulsar para promover la participación cívica. Gracias. Gracias, doctora. Adelante, Sebastián, y después Víctor. Sí, muchas gracias. Em, Pues simplemente el asunto de eliminar la partidización de las listas electorales en los consulados, en las instituciones en general, ¿no? Y eliminar la requisición de la doble nacionalidad, yo creo que obedecen a un factor muy importante, que es que se tenga realmente una campaña integral del gobierno para cumplir con lo que ya se está votando, con lo que ya se está aprobando que, insisto, pues ya pasó esta parte de la plataforma única de identidad, pero también, pues la cuestión de la digitalización, que por ahí hay otra ley que no recuerdo cómo verse tal cual, pues también tiene que ver con todo esto, es decir, que los trámites se hagan más centralizados y todavía con menos necesidad de pues hacerlo en papel, ¿no? Obviamente pues requiere toda una migración digital, inclusive pues en territorio, ¿no? Para que las personas no aptas de realizar estos trámites, pues lo puedan hacer a través y con el acompañamiento del personal del gobierno, de las personas que ahorita se llaman servidores de la nación, pero finalmente alguien del gobierno que venga con las personas en físico a ayudarles a hacer sus trámites, ¿no? Para esto, por ejemplo, los pilares o otro tipo de lugares donde tienen justamente personal para ayudar a hacer algunas cuestiones a los ancianos, por ejemplo, o a personas que simplemente no están acostumbradas a utilizar la computadora, tendría que ser así y con estos dos principios, ¿no? Eliminar la partidización y eliminar la requisición de la doble nacionalidad, como está, pues, actualmente, ¿no? Pero, y ahí cuento una pequeña anécdota, en un
foro en donde se hablaba de la inversión que hace el gobierno para la infraestructura. Le pregunté al ponente, que pues tenía muchos años en ese tema, que cuál sería la mejor inversión para el desarrollo de un país como México hoy en día. Y me respondió con una sola palabra: la digitalización. Entonces, ahí me parece que la Cámara de Diputados tendría que estar observando las opciones de la presupuestación en materias de digitalización, las cuales son adquisición, mantenimiento y actualizaciones de hardware y software, la capacitación de personal y pues cómo se va a llevar a cabo una campaña de migración digital en territorio para estas personas. Lo cual me parece bastante retador, un reto muy grande, pero yo creo que con las reformas, insisto, que ya se han aprobado, puede ser un panorama visible para lo que sigue, ¿no? Que solucionaría algunas de las cuestiones que estamos hablando aquí para la comunidad migrante. Es cuanto, gracias. Gracias, Sebastián. Adelante, Víctor. Gracias, Diego. Yo la verdad es que tengo mis dudas, ¿no? O sea, que la digitalización pueda llegar a ser la panacea, pues la verdad es que tengo mis dudas. Obviamente ayuda, por supuesto que sí, pero también en términos políticos habría que ver qué tan conveniente es dejarle a la Secretaría de Gobernación un poder tan amplio, ¿no? Como del que se está hablando, y que incluso, ¿no? En términos más prácticos en materia electoral, yo no sé bien a bien, digo, si alguien lo sabe que nos lo pudiera explicar, cómo funcionaría esto de poder votar con este registro y si va a aparecer en la lista nominal, digo, porque al final del día quienes hemos participado en los procesos electorales, pues obviamente el INE y los partidos tienen su lista nominal, los partidos obviamente la tienen, que es la que les proporciona el INE, para saber pues quiénes son las personas de una sección electoral que van a votar ahí, ¿no? Por eso no sé cómo funcionaría en términos electorales un registro de esta naturaleza y cómo se compaginaría con la lista nominal para que cuando tú vayas a la casilla pues puedas votar con este documento, ¿no? Por eso digo que pues sí tiene varias aristas y seguramente tiene muchas bondades la digitalización, ¿no? Como lo que se mencionaba hace rato, ¿no? Que pudiéramos tener un voto electrónico desde el exterior, precisamente para que no pase lo que pasó el proceso electoral pasado en junio en los consulados en Estados Unidos, que mucha gente quiso votar vía presencial y que muchos creían, digo, y a mí me lo dijeron porque yo di cursos de cómo votar en el extranjero. Yo les decía a la gente, no va a haber boletas en las papeletas tradicionales que conocemos en México, va a ser vía electrónica en una tableta y mucha gente no le gustaba pues, ¿no? La idea, ¿no? De tener que votar en una tableta y yo les insistía que boletas, papeletas físicas no iba a haber, porque también ese es el otro tema, ¿no? Yo recuerdo que mi tocayo Alejandro Robles está impulsando precisamente que pudiera haber la posibilidad de boletas físicas en los procesos electorales, pero también eso implica todo un despliegue de recursos, de logística, y que incluso, digo, sabemos que aquí en México mucho del material electoral por las zonas, por las regiones, va escoltado por el Ejército Nacional, por el Ejército de México, ¿no? Por la Guardia Nacional, precisamente por lo delicado que es el material electoral. La cuestión es cómo haces llegar papeletas físicas a los consulados en Estados Unidos cuando, pues digamos, la jurisdicción de la Sedena, pues termina en la frontera, ¿no? Ya de ahí para allá, ¿cómo vas a trasladar, pues, ¿no? Todo el material electoral. Y por eso digo, sí creo que la digitalización pueda servir de mucho, pero también habría que tener cuidado, ¿no? Porque tampoco es la panacea que nos pudiera resolver todos los problemas y habría que ver los puntos finos, como lo que estoy mencionando de la lista nominal, ¿no? Gracias. Sí, y así es, y por eso yo decía que no es un solo medio, igual aquí tenemos que diferenciar entre lo que es el voto de los mexicanos que por alguna razón salen de territorio nacional por vacaciones, por estudios, pero que no residen de manera permanente y que tienen el derecho de solicitar su voto desde el exterior, los cuales deberían de estarse no solo registrando en la lista nominales de electores residentes en el exterior, sino solicitar su registro porque es alguien que va a regresar a su lugar de origen y diferente a ese 1.600.000 mexicanos que ya radican en Estados Unidos, que tienen su credencial de elector con dirección en Estados Unidos y que no tendrían por qué estarse registrando
registrando cada proceso electoral. O sea, son dos visiones totalmente diferentes. Uno es el mexicano que sale y que tiene derecho a votar y a ser votado, y el mexicano que reside en el exterior, el cual se tienen que tratar de manera separada y no en conjunto. De los 200,000 votos que se recibieron para este pasado proceso electoral, solamente fueron casi sobre 110,000 los que eran personas que solicitaron su voto con credencial emitida en el exterior, y los otros 90,000 fueron mexicanos que con credencial director emitida en México, que se encontraban fuera del exterior, que muchos de ellos sí residían en el exterior, pero muchos otros son los que salieron y que están esta migración o este flujo de movimiento, movilidades humanas que van y vienen por cuestiones laborales o educativas. Y otra cosa que también tiene que verse es pues la inclusión de todos los mexicanos. Y ahorita creo que Raúl nos va a hablar de qué pasó en Canadá, porque no se les permitió el voto en Canadá. Simplemente se consideró una parte de ese territorio tan grande en Canadá. Pero pues se limita bastante a que los mexicanos puedan llegar. Igual Canadá es un territorio sumamente grande en donde, si en Estados Unidos es complicado llegar a todas las comunidades hispanas, siendo que es donde pues hay más apoyo y todo, pues en Canadá me parece que es aún todavía más difícil. Yo creo que no se debe de cerrar ni el presencial, ni el electrónico, ni el postal, porque es una comunidad sumamente grande y que no hay una solución que pueda cubrir todos. Te tienen que ver todas las posibilidades y ver cómo quitar esos trámites. En la propuesta de reforma electoral que impulsó López Obrador, él decía que que se aceptaran cualquier manera de identificarse en el exterior. Entonces, si no es algo nuevo, ya se trató ahí, habría que ver si sería combinado con los que tienen INE y con los que no, pues que se pueda hacer, pero sí sería el buscarle. No sé si quieras agregar puntos, Raúl, allá de tu visión desde Canadá, ¿qué debería de incluir una reforma electoral? Bueno, buenas tardes a todos. Una disculpa por estar apenas llegando a la carrera, pero no estamos en el trabajo, o sea, estamos chambeando con los compas y los fines de semana particularmente son los más complicados para nosotros, viernes, sábado y domingo, porque es el tiempo en que algunos compañeros a veces descansan y bueno, los domingos ya ni les digo, y ahorita que ya empezó la temporada, o sea, más o menos marzo empiezan a llegar los compas, abril ya hay más y mayo ya está casi el 80%. Entonces el número de llamada que tenemos 8 líneas telefónicas y el número de llamadas que en promedio va de 10 a 15 llamadas en promedio, suben hasta 100 llamadas diarias por cada teléfono. Entonces, sí, estamos locos. Ahorita que tenemos un problema con los cambios a las reglas de Revenue Canada, porque es aquí muy curioso cómo el gobierno ha instrumentado un chingo de mecanismos para garantizar que los trabajadores no accedan al dinero que tienen que recobrar por impuestos, por seguro de desempleo, por accidentes de trabajo. O sea, cada vez que vamos venciendo una barrera, nos ponen otra. Y entonces es una pelea muy constante. Ahorita tenemos una bronca de casi 600 compañeros que no les han depositado su dinero, etcétera. Entonces estoy con esas prisas. Una disculpa por eso. Miren, yo no conozco mucho de cómo están las cosas electorales, a decirles verdad. Yo no soy muy proelectoral, o sea, con toda franqueza se los digo. Sí me interesa la parte electoral, o sea, nosotros promovimos mucho aquí el asunto que los compañeros fueran a votar y como decían los compañeros, yo no puedo votar, pero mi familia va a votar en México. Y haciendo cuentas de entre nuestros miembros de la dignidad migrante, fueron cerca de 100,000 votos que nosotros como organización, como Dignidad Migrante, aportamos de nuestros miembros, de nuestros compañeros haciendo actividades ahí, ¿no? No nos gusta como sacar mucho esto a la vista porque luego nos dicen, sí, son una contradicción. Ustedes dicen que son apartidistas. Dios, sí, somos apartidistas, pero eso no quiere decir que no votes, ¿no? Entonces, pero no tengo como, digamos, mucha simpatía por este tipo de cosas. Yo no siento, por ejemplo, que muchos de los representantes que están ahí, aunque sean de Morena, me representan. O sea, no me representan mucho de ellos, ¿no? Conozco a muchos de los que están ahí, al mismo presidente del Senado, Noroña, lo conozco a unos 50 diputados, conozco un buen número de la gente del gabinete que ahora ya no se acuerdan de nosotros ni nada. Entonces, no tengo muy buena experiencia. Pero lo que va en relación a esto que ustedes han comentado, lo poquito que escuché y de lo que hemos hablado aquí los compañeros, a nosotros nos parece que hay como tres grandes apartados que hay que resolver. Uno que es la forma de votar, o sea, cómo se puede votar. Y yo digo que la digitalización es una,
pero hay que usar todas las maneras que la gente puede votar. Por ejemplo, aquí en Canadá te mandan tu boleta para que puedas votar, ¿no? Yo tengo la doble ciudadanía, tengo la ciudadanía canadiense también, entonces siempre me llega mi boleta para que uno pueda votar por correo, en anticipado. Entonces, a lo mejor esta puede ser también una opción no sé si ya lo hablaron, pero podría ser una opción que la gente vote por anticipado también, para que se acomode a ese asunto de poder ir a votar. Entonces, como quienes votan, pues, ¿no? ¿Quiénes son los que van a votar? Y aquí cuando digo quienes votan, en Canadá es una población muy particular, compañeros. Yo quiero decirles que tenemos la mala suerte que a Canadá llega como lo peorcito en términos de clase de los países de América Latina y del mundo. O sea, aquí estamos llenos de narcos, estamos llenos de delincuentes que huyen de sus países y aquí son re bien recibidos porque tienen inversiones, porque crean una empresa y demás. Y estos, no solo eso, sino los de cuello blanco, que aquí están todos los hijos, todos los juniors que se vienen aquí. Entonces, y es una población grandísima, ¿eh? O sea, hay una población muy grande de cientos de miles de esta población. Es la gente nice que hay aquí. Y esta gente en general siempre vota en contra de las cosas progresistas, en general vota por el PAN. Si ustedes revisan los votos que llegaron de Canadá, no fueron muy favorables a Morena, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la gran población que aquí hay es esta población, digamos, opuesta a la representación de los más necesitados. Y los únicos que, digamos, que son los que apoyan más estas cosas de la gente más necesitada son la clase trabajadora, son los chambeadores, son los trabajadores migrantes, los trabajadores indocumentados. Esos son los que tienen, de los que se cuenta el apoyo. Pero esos no tienen condiciones para votar, porque no es solamente si tienen la tableta electrónica y demás, sino el acceso a esas cosas. Y estos compañeros, por ejemplo, le chambean o le chambeamos de 12 a 16 horas diarias. Bueno, no les cuento, todos los que han sido trabajadores migrantes, no les tengo que contar esta historia. No nos vamos a leer la historia de cómo le chingamos aquí para sobrevivir. Entonces, ¿a qué horas van a votar los compañeros, no? Entonces, aquí cuando nosotros decimos que había que facilitar las cosas de quienes votan, pues sí, los que vienen a estudiar, que son un chingo de estudiantes, ¿no? Los que vienen aquí a descansar, que también son un montón, de los que tienen negocios, porque esa es la otra cosa. Lo único que hay aquí organizado y a lo que el gobierno mexicano, incluido el gobierno de la 4T, apoya y respalda son a la gente que tiene negocios. O sea, la gente que vende y exporta, son a los únicos que realmente apoya y les apoya un montón. De los trabajadores ni se preocupa el consulado y toda su estructura. Entonces, ¿cómo se facilita el trabajo para ellos? A lo mejor había que establecer dentro de los contratos de trabajo que en los procesos electorales los patrones faciliten el derecho a que los trabajadores voten, que les den una hora para que puedan hacerlo electrónicamente o que les den un día para que puedan ir a votar a los lugares que se puedan designar, etcétera. Porque si no, la gente no va a votar, si no, la gente no va a participar, no va a poder hacerlo. Entonces es el quienes votan y si no le hacemos así, van a seguir siendo predominantemente estos que vienen a estudiar o que son de la clase media alta o alta, son los que están aquí y que están muy... Ahora se redujo un poco ese número, pero en general son los que están aquí. Y la gente que vive aquí o los que son ciudadanos, en general son opuestos pues a todo el proceso actual del gobierno, ¿no? No tienen idea ustedes la cantidad de llamadas que recibimos nosotros en el programa de radio que tenemos de la gente diciéndonos que por qué defendemos un régimen dictatorial, etcétera, etcétera, etcétera. Que ni lo hacemos, pero bueno. Y luego, lo otro que a mí sí me llama la atención es la forma en que los migrantes somos representados. Es decir, cómo nos vamos a representar los migrantes. Los migrantes que nos están representando realmente son los que deben representarnos. Es decir, cómo establecer procesos en los cuales realmente las comunidades migrantes sean representadas. Que es exactamente la misma bronca que tenemos con el asunto de las poblaciones indígenas. Que llega cualquiera, se compra una constancia de una autoridad de una comunidad indígena y ya dice que es indígena, aunque jamás haya vivido en la comunidad, ni haya cubierto sus cargos, ni haya podido saber cuál es la vida comunitaria ni las necesidades de las comunidades indígenas. Lo mismo aquí con los migrantes. O sea, ¿cuántos de los que tenemos aquí son realmente estos migrantes que saben qué es lo que pasa en la situación de la mayoría de los migrantes? No de los que vienen a migrar de manera elegante, ¿no? O dorada, sino de la gente que es en su mayoría los chambeadores.
Esas serían como las preocupaciones que yo tendría, pues esas tres cosas que a mí me interesarían como comentar. Gracias, Ricardo. Nada más Pero haría me la... declaro un ignorante en todo el proceso electoral porque Ujú. realmente no conozco. Sí, nada más haría la aclaración, creo, para que no se vaya a malinterpretar lo que dijiste. La mayoría de los migrantes que llegan a Canadá, que tienen posibilidades de acceder a estos del voto y a las facilidades que da el gobierno, son estas personas que dicen, y lamentablemente la inmensa mayoría que son trabajadores migrantes, están alejados Así es. de esa posibilidad. Para que no se vaya a confundir y decir todos son igual. No, No, lo no, que no, estás no, 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 hablando yo de, ajá, sí. hago muy claramente esa Sí, separación. para que, Gracias, Diego, por ok, precisarlo, pero es sí, exactamente así como lo no se vayan señalas, a ¿no? desviar tus Y lo que palabras. a mí Ajá. me preocupa es cómo garantizamos que estos, que son los trabajadores, puedan votar, ¿no? Puedan ejercerlo. Porque hasta ahorita Exacto. lo que hemos podido hacer es que voten sus familiares. Pero, por ejemplo, ahorita que tenemos la campaña de que todos vayan a votar para el 1 de junio, ¿no? Con los compañeros, aquí la gente del consulado ni se ha preocupado ni siquiera por promover eso, ¿eh? Ni le interesa, ¿no? Pero a nosotros sí nos interesa y entonces nosotros lo hemos estado empujando. Pero entonces, ¿cómo hacemos que las instituciones del gobierno que deberían de promover ese tipo de cosas cumplan con sus funciones? Que también esa es otra situación que hay, ¿no? Y esto implica también cómo los vigilamos que lo cumplan, porque debo decirlo con todo respeto, es que no ha cambiado. Si algo no ha cambiado, si algo es un reducto de la derecha, compañeros, se lo digo con toda franqueza, es el servicio exterior mexicano, de verdad. Y pueden revisarlo, biografía por biografía. Se salva uno que otro. Perfecto. Gracias, Raúl. Adelante, diputada Roselia. Saludos, pues muchas gracias. La verdad es súper complementario todos los comentarios. Eh, Creo que el compañero de Dignidad Migrante, la verdad, tiene muy buenos argumentos, pero son diferentes ejes los que él toca. En la mayoría estoy de acuerdo con él, nada más así para no dejarlo pasar. eh, Se tienen que hacer campañas en diferentes instituciones o para diferentes objetivos, ¿no? En el caso de las votaciones, por supuesto, estábamos hablando en esta mesa sobre la cuestión electoral y qué cosas tendríamos que hacer para poder asegurar de que tengamos nosotros una votación en el exterior. Algunas requieren iniciativas de ley, algunas no requieren iniciativas de ley, sino más bien voluntad política, como la que estás mencionando tú, compañero, que requiere sentarse con la Secretaría del Trabajo. Nosotros ya nos sentamos con Claudio Frausto, que me está encargado ahorita a nivel federal de la Secretaría del Trabajo en particular con los compañeros que se van o que migran, ¿no? Ese fue el tema que tocamos con él, fue el representante que nos dieron de la Secretaría del Trabajo para platicar. Entonces, sí son varios ejes, pues es sentarse con los del INE, sentarse con la Secretaría del Trabajo y a la misma vez vincular, ¿no? O sea, estamos hablando que los consulados pues dan protección desde acá, pero respecto al tema que tú tocas, que es lo laboral, pues hay que dar una protección desde allá. El programa México Te Abraza tiene que estar incluido y una participación integrada desde la Secretaría del Trabajo. Los derechos laborales de México, Estados Unidos y Canadá se tienen que dar sí o sí, y esos son de las reuniones, los puntos en las reuniones que hemos tenido con las secretarías de trabajo. Hay un esfuerzo nada más para complementar ese tema que ya se está haciendo desde la UFCW en Canadá. Son acuerdos que se han hecho con el Estado de México, que se han hecho con el Estado de Hidalgo, el Estado de Michoacán, para poder impartirles sus derechos laborales en cada uno de estos países al migrar, ¿no? Eso es de las cosas elementales. Pero lo segundo sí efectivamente sería pues tener esa participación, es de que los trabajadores les permitan ir a votar el día como parte del contrato, ¿no? Eso es importante y no creo que se tenga en consideración en estos momentos. Es bueno los puntos que toca el compañero, ¿no? Raúl. Eh, por otro lado, pues dejarte solo como comentario, entiendo que seas apartidista, lo cual es respetable, pero creo que pues es parte de la democracia que nosotros vivimos, ¿no? Y la vivimos internamente. Se fue el Nosotros, audio, diputada. por completo. Hola, hola.
No Yo sí sé, yo escucho, la Roselia, estoy yo sí escuchando, escucho. ¿eh? ¿te escuchan? Yo sí Me escucho, parece que Roselia. eres tú, Diego. Ya, Ya. adelante. ¿Sí se escucha bien? Sí, Sí, adelante. Ok. Sí, lo que menciono es más que nada que se tiene que, se respeta, ¿no? La parte interna. Ya. Deme un momentito. Creo que ahora sí se fue. No, sí, se pidió un momento, está atendiendo algo. Y sí, así, y ojalá y no nos desviemos porque eso tendrá que verse en lo de. no, Fíjate, pero y es parte está de. bien que Ajá. lo que informa, porque es importante aclarar que, por ejemplo, si ellos están trabajando con la UFSW, que está bien que lo hagan y con más, si lo pueden hacer, pero la UFSW representa muy poquitito, o sea, casi nada, ¿no? Lo que serán un centenar de trabajadores migrantes mexicanos y no más de esos, en términos de lo que hace. Pero no solo eso, el problema es qué es lo que hace. Solamente se mueve en relación a la parte laboral y no defiende absolutamente nada, ni lo que tiene que ver los accidentes de trabajo, ni nada. En esta semana, solo en esta semana, hemos tenido que atender nosotros 2 casos de trabajadores sindicalizados que ellos no los han defendido. O sea, metieron a la cárcel a los compañeros y ellos no se movieron. Dicen, no, es que eso es, no nos toca, no es lo laboral, no nos metemos, ¿no? Y ni siquiera hablan la lengua de los compas, pues, ¿no? Entonces nos tocó a nosotros defenderlos y aventarnos la bronca con el sindicato, decirles, oigan, ustedes le están pagando para su defensa, ¿no? Entonces, Sí, es importante también saber con quiénes uno se está coordinando, ¿no? Y cuál sí, es de el nivel de eso. alcance que hay en la defensa, porque si no, vamos a reducir las cosas, ¿no? Es como lo que decíamos nosotros, que solamente reducir la defensa de los trabajadores a la red consular en Estados Unidos, yo no sé a ustedes cómo les va, si les alcanza con eso, pero a mí me da la impresión que no les alcanza. Sí, y eso lo haremos en esas mesas de trabajo específicamente, en esas para volver a lo que es sectoral. Igual y aprovechando en lo que regresa la compañera Sí. diputada, si en algún momento hay cualquiera de las organizaciones que estén participando en estas mesas, hay un horario que se preste más para que sus agremiados puedan participar en esta, estamos abiertos a abrir este canal de diálogo con todos ustedes. O sea, esta es la primera etapa, igual no todos pueden, varios se disculparon precisamente por esta agenda que la comunidad migrante, y yo soy testigo de eso, viernes, sábado, domingo estamos ocupados, no tenemos tiempo para gran cosa, entonces nos estamos acoplando Parece que ya exactamente regresó. a todos los horarios. Adelante, Roselia. Gracias, una disculpa. Sí, efectivamente, es muy importante pues integrarnos a los tiempos de todos. Yo sé, a mí me consta la senadora Karina, la bancada migrante en general, aparecemos en este tipo de reuniones, pues casi casi sin importar los horarios, ¿no? Porque sabemos la disponibilidad de tiempo que tenemos que tener para atender estas situaciones, ¿no? Y pues nosotros somos esa voz, a eso es a lo que me refería con la parte del compañero Raúl que menciona, bueno, pues cómo son elegidos, pues cada partido político, entiendo, podemos o no podemos estar de acuerdo en las representaciones por partido político, pero pues es lo que hay, compañeros. Su servidora, bueno, ha militado desde pues 2013, 14, cuando estaba todavía el movimiento 2013, 2014 se formó lo que es Morena, y la participación que me llevó a estar desde el exterior, pues una migración como cualquiera de nosotros que tomamos esa decisión. Aquí lo relevante es que están estos espacios y están otros espacios también que podemos aprovechar, seamos o no seamos de un partido político, es una decisión interna la que se toma al tener estos representantes. Entonces yo sí me gustaría compartir esta parte con Raúl en específico, ¿no? Que es el que tocó el tema y nos hemos enfrentado con más opiniones similares. Y yo lo que digo es, ok, no te puede, entiendo que no te guste lo que son las representaciones por los partidos, pero es lo que hay. Internamente nosotros dentro del partido, como militantes, como afiliados, como simpatizantes, pues tenemos voz y voto y tomamos estas decisiones. Y créeme, Raúl, nosotros dentro del partido estamos enfocados en que efectivamente pues seamos representantes, que de primera mano tengamos contacto, o ya sea por medio de organizaciones o ya sea que nosotros directamente pues provengamos de alguna de ellas, ¿no? En la participación ciudadana con los migrantes, ya sea
en sindicatos, en organizaciones, como repito, ¿no? Entonces, nada más para comentarlo, ¿no? Y esta bancada migrante, pues yo creo que es única, la verdad, la mayoría de nosotros tenemos esa participación, ya sea en el partido, o sea, con organizaciones, y es importante, pues, externarlo. Asimismo, están invitados, o sea, no necesitas militar en el partido para poder ser escuchado y todas estas opiniones sean, pues, ahora sí que tomadas en consideración dentro del partido. Y esto lo comento porque no me dejará mentir Diego. Esta propuesta que nosotros tenemos de ventanilla, de atención al migrante que está generando todas estas mesas, pues es efectivamente por eso, porque muchas de las personas a lo mejor no son afines, que es el partido, pero al final de cuentas nosotros ya como pues diputados estamos al servicio de todos los mexicanos residentes en el exterior y por supuesto creo que es importante establecer estos diálogos, pero asimismo hay espacios muy recreativos importantes donde podrían la mayoría de los compañeros que residen en el exterior, aunque no militen en el partido, pues se unan a tomar estos diálogos. Existen 5 núcleos de formación política dentro del Instituto de Formación Política y en la mayoría de ellos, Raúl, todo lo que tú comentas, las propuestas, todas las iniciativas que traemos, se discuten y se toman en consideración en cada uno de esos núcleos. Y somos nosotros mismos en cada uno de los núcleos que llevamos a cabo pues toda esta organización. ¿A qué quiero llegar, compañero? A que tú no coincides a lo mejor, hago una hipótesis con Morena, pero Morena probablemente vea en ti alguna representación en algún futuro. Morena tiene la posibilidad de, milites o no milites, hay un porcentaje de representantes que tienen contacto con la comunidad, que están haciendo una labor que la han hecho de toda la vida, y por tanto, abre el espacio para participar en estas diputaciones. Entonces, es importante mencionar esos espacios que nosotros como partido estamos ofreciendo a la comunidad que está haciendo su labor. No sé si se sabía eso, pero pues es importante, ¿no? Es parte de nuestros estatutos y pues solo quería comentar. Muchas gracias, diputada. Que sí, Muchas gracias, Roselia Juárez, y bueno, a la senadora también. Yo quiero solo hacer 2 precisiones porque creo que me parece importante hacerlas. Yo quiero de entrada agradecer que se estén haciendo estas mesas, que exista este espacio, o sea, de entrada, y por eso es que estamos participando en ellas. También quiero decir algo que dije, creo, en la primera mesa. este, Nosotros peleamos por este gobierno también. O sea, a nosotros nos costó muertos. O sea, no, y no he hablado desde la perspectiva de migrante, porque yo no me vine a organizar hasta que llegué a Canadá. O sea, yo venía de un proceso organizativo en México. Y nada más como para información histórica, nosotros en Oaxaca fuimos la primera organización que derrotó por mayoría al PRI en las elecciones federales. Y yo fui el propuesto como candidato, yo no quise serlo y propusimos otro compañero de la organización en ese entonces de los mixtecos y derrotamos al PRI por primera vez de mayoría. Entonces, y nunca fuimos del PRD, jamás, ¿no? Es más, ahí guardamos las declaraciones que en ese entonces hizo Andrés Manuel López Obrador, que era el presidente del PRD en ese entonces, que llegó a Tlaxiaco, por ejemplo, al municipio y al distrito, y él dijo, yo vengo muy decepcionado de lo que pasa en Oaxaca, hasta que llegué aquí a la región mixteca, donde encuentro un nivel de organización superior al que he visto en todo el partido. Y ahí están sus declaraciones. ¿Y de quién hablaba? Hablaba de nosotros como organización, hablaba con nosotros como Consejo Indígena, hablaba con nosotros como Comunidad Popular, hablaba con nosotros como pueblos indígenas que nos habíamos organizado. O sea, venimos desde allá. Yo llegué aquí a Canadá exiliado, ¿no? Con balas en el cuerpo, sobreviví a la tortura, hay recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos y demás. Y de la Nacional incluso. A doña Rosario le tocó irme a ver a la cárcel todavía, ¿no? Para sacarme de la celda de castigos, etcétera. Es decir, venimos de toda una historia y por eso nosotros dijimos, este fue un gobierno por el que nosotros luchamos y no vamos a pelear contra él. O sea, no vamos a pelear contra él.
pero tampoco vamos a acercarnos por las ansias de poder o ambición. No es eso. Nosotros nos organizamos porque había necesidad de organizarnos, porque nadie nos hacía caso aquí nosotros. Y entonces dijimos, no vamos a esperar hasta que se acuerden de nosotros y tomamos la decisión de organizarnos. Hoy somos otra historia, aquí al menos en Canadá. Entonces, yo sí quiero agradecerle a Roselia y a la senadora Karina que hayan empujado esto, a Diego, que ha sido muy paciente conmigo en mandarme la información y etcétera, y todo lo que estoy aprendiendo de este espacio. No vamos a hacer de Morena, eso se los puedo asegurar, porque eso es lo que nos garantiza a nosotros tener ¿cómo se llama? La unidad al interior de la dignidad migrante. Porque como ustedes saben, en la organización tenemos de todo, católicos, protestantes, budistas, priistas, panistas, o sea, hay de todo en la organización. Y si hay un planteamiento en términos a una agenda. Entonces la dignidad migrante se guía, se orienta y se organiza en torno a una agenda. Y en ese sentido vamos a seguir manteniendo esta unidad y a crecer en torno al movimiento de las necesidades de los trabajadores. Y vamos a poder establecer relaciones y conexiones con distintos organismos, pero manteniendo la unidad, porque es lo único que nos ha permitido ir articulando un movimiento pequeñito todavía en todo Canadá, pero articulado con una agenda. Entonces, eso para explicarle a ustedes, no tengo bronca con la gente morena, de veras, mi gran mayoría de amigos están ahí, ¿no? O sea, pero amigos, pues, ¿no? Están ahí, entonces, no tengo broncas con ellos, pero ellos que ya me conocen saben que no me van a convertir a Morena, pues eso sí está clarito, ¿no? Como tampoco me convencieron que fuera del PRI, etcétera, ¿no? Como tampoco los de la guerrilla me convencieron que me fuera yo a la guerrilla, tampoco. Entonces, yo soy más autonomista, ¿no? Yo sí creo en el movimiento autónomo. Y hablaba la senadora Karina de lo que se había logrado antes con la ley de derechos de pueblos indígenas. Bueno, es una ley que nosotros empujamos y peleamos mucho por eso, ¿no? Entonces, eso solo quería decir, yo estoy muy agradecido, de corazón, se los digo, estoy muy agradecido de encontrar este espacio. Gracias, Raúl. Y Y fíjate, aquí volviendo estamos. aquí al tema ese decía de la representatividad, y Morena abre esa puerta. No necesitas ser de Morena para ser un diputado de Morena. Se abre y ojalá y se abran, quizás no para ti, pero sí para personas que estén igual que tú, porque estoy seguro que hay mucha gente como tú que no pertenece a ningún partido, que está interesado por la comunidad migrante y pues estaremos hablando precisamente de eso. Y hay que hacer ese cambio, porque en Canadá sí, el voto fue mayoritario para el PAN, pero no es una realidad, es porque es la Cierto. facilidad que se le dio a estas personas que están ahí cerquita y tenemos que ver a aquellos que no y que pasa en Canadá y que pasa en Estados Unidos y que pasa en España y que pasa en todo el mundo. Entonces tendremos que cambiar eso y esa es la idea de estar en estas mesas. Eso a pesar de ser pocos, creo que se levantaron bastantes puntos bastante interesantes. Ojalá y haya posibilidad de hacer una reunión con las personas que conforman tu organización. Aquí tenemos para 3 añitos más con el apoyo de la bancada de migrante, con la compañera Roselia adelante. Tenemos 6 años con la senadora Karina. O sea, no es algo de un ratito. Esto vamos empezando y va para largo. Y que nuestros siguientes representantes también nos ayuden a continuar. Y pues de aquí para adelante, y en parte de que sean del PRI, del PAN, palabras de nuestro compañero el Fisgón, que dijo, estamos abiertos a formación política para todos. Si alguien del PAN quiere venir aquí, le vamos a enseñar lo que es la 4T y vamos a formarlo en cuestión de política y estamos abiertos absolutamente para todos, para cosas positivas. Adelante, compañera Roselia. Así es, efectivamente, Diego, y realzaste muy bien mi punto de vista. Lo que estamos tratando de decir es que no tienes que querer ser parte de Morena para llegar a ser, obviamente, un representante, sino tienes ya que serlo en tu comunidad, eso te da fortaleza. Por eso es la importancia de acercarnos al Instituto de Formación Política, porque no importa de qué partido seas, el punto es que tenemos una agenda migrante. Y bueno, yo quiero ratificar nada más pues quedarme al servicio de ustedes, por supuesto, y me encanta la idea planteada, de hacer, Raúl, pues una reunión o invitar directamente a cada uno de los miembros que tienes en tu organización para que se acerquen y vean qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Estas ahorita son solo mesas de trabajo para que nos sirva a nosotros como puntos de argumento directo de la comunidad a la hora que nosotros lo externemos en reuniones. Pero pues también así mismo, o sea,
tenemos una agenda ya definida, tenemos ciertas iniciativas cada uno de nosotros ya en seguimiento, y en este tipo de espacios son donde las vamos a externar. Por ejemplo, agendas migrantes, ¿no? Voy a mencionar, por ejemplo, hubieron el 23 de abril 2 foros, uno convocado por la Cámara de Diputados, los dos fueron en Cámara de Diputados, perdón, pero fue uno convocado por el coordinador de ¿cómo se llama? Política, Pedro Aces. El otro fue convocado por Asuntos Migratorios por la presidenta Marcela Guerra, ¿no? Ambos foros fueron cuestión migrante, fueron varios puntos, y ya se sacaron pues agenda o puntos en donde trabajar para que nosotros también le demos seguimiento. O sea, informarles que de todos estos puntos hubo fuerza migrante en uno de ellos, quien estuvo presente, otras organizaciones, y en el otro foro estuvo Colefón. Entonces es importante que aquí hay de todo, hay de todas las organizaciones. Aquí lo que tenemos que hacer es sumarnos, porque en estos tiempos que estamos viviendo en el exterior, como ahorita, necesitamos de esa unidad y de esa organización, y no lo vamos a hacer pues separados, ¿no? Yo no quiero estar con Morena, no. Ahorita debemos aprovechar el empuje que se está teniendo para lograr el beneficio para los migrantes. Nada más quería concluir con eso y quedamos aquí al servicio. Muchas gracias. Humberto, adelante. Sí, nada más como alguien que se concentra y que le interesa mucho la cuestión electoral participativa, desde que derrotamos a la máquina de Daley en Chicago y que pudimos ganar con los demócratas a un presidente negro, Obama. Me jacto de que es algo que me gusta, me llama la atención, me enriquece, pero también quiero reconocer y resaltar, se lo dije a Raúl, yo veo su organización, veo su participación, y eso es un diamante que se está puliendo y que nos debe enseñar, nos está enseñando el cómo organizarnos, porque no es la lucha nada más revolucionaria, sino no es la lucha nada más electoral, porque ya la vivimos, sino que más que todo es el cómo, desde el punto de vista de un trabajador, porque tenemos todo en contra. Tenemos en contra los mismos sindicatos, tenemos en contra los mismos gobiernos, y una cosa que nos hace mucho ruido es el hecho de que seamos claros en los números, el hecho de que en el extranjero casi nos gana el PAN, a los de Morena, es de vergüenza, ¿ok? Cuando existe una temperatura que debería ser mucho más madura, pero eso nos lo debemos a nosotros mismos, no debemos de jactarnos. En vez de tener 52 consulados en Estados Unidos, deberíamos de tener a lo mejor 200 consulados aciertos, porque son terrenos que vamos ganando. Pero eso se los dejamos a los que están ahí para representarnos. Nosotros somos para apoyar, y en unidad yo creo que somos ejemplo, porque si no estuviéramos peleando contra el gobierno de todas las injusticias que hacen, de dejar que una priista como Guerra sea la que encabeza la comisión en el Senado, o que un morenista como Aces sea el que dirige el movimiento laboral de los migrantes. Pues no, hay que ser un poquito también, tener orgullo, y eso yo estoy con ustedes, compañeros. Muchas Es una lucha. gracias. Muchas gracias, Humberto. Bueno, pues con esto llegaríamos al final de No, esta... antes, no sé si Sí, antes un segundito, sí, perdón dime. porque llegué tarde, me disculpo. Está bien. Otra vez, una disculpa, pero en serio. Mire, qué bueno que Roselia manifiesta la necesidad de que podamos reunirnos con la mesa directiva de la Dignidad Migrante y con los miembros de la Dignidad Migrante, porque esa reunión la hemos estado pidiendo desde 2018. Ahí en el email que te mandé podrás ver la cantidad de documentos y de veces que hemos solicitado reunirnos con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Senadores, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Secretaría del Trabajo, con Presidencia de la República, con Coordinación de Asesores. Nadie, absolutamente nadie de 2018 nos ha respondido nada. Nadie. Entonces, le tomamos la palabra, usted nos dice
diputada, cuando nos reunimos con la Comisión de Migración y con muchísimo gusto en la mesa directiva, o si nos asegura una reunión con la Secretaría del Trabajo o con la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos lo hacemos sin problema. Y están todas las cartas que hemos mandado a la jornada que aparece en el correo ilustrado, la cantidad de veces que nuestros compañeros y nuestros compañeros han solicitado por cientos, por miles, reuniones con las distintas instancias. Nadie nos ha contestado hasta hoy. Así que le tomamos la palabra, usted nos dice cuándo, cómo nos reunimos con las Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la Comisión de Migración del Senado y de la Cámara de Diputados. Primero. Segundo, a mí me dio mucho gusto primero conocer a Humberto también porque no lo conocía, a todos ustedes no los conocía hasta ahora que empezamos a hablar. Y una de las cosas que yo digo es que creo que en lugar de fortalecer solo los consulados, lo que tendría que hacer el gobierno, y me parece que tendría que ser parte de la agenda política, es que tiene que fortalecer, tiene que acompañar los procesos de organización comunitaria. A mí me parece que los consulados no van a dar, porque además los consulados están muy limitados, totalmente limitados para el trabajo que hacen consular y diplomático. No van a ir más allá, no pueden hacerlo en la lógica legal de cada país, porque no tienen el poder para hacerlo ahí. Pero nosotros sí podemos hacerlo, las organizaciones sí podemos hacerlo. Y entonces lo que tendría que hacer el gobierno mexicano es acompañar nuestros esfuerzos de organización, acompañar nuestros procesos de gestión, porque nosotros podemos hacer lo que ellos no pueden hacer, en lugar de tener que estarnos defendiendo de los consulados, que atacan a las organizaciones de trabajadores que se han organizado y que han demostrado capacidad de defensa. Entonces, yo creo que eso es lo que tendríamos que apostarle también, cómo el gobierno acompaña. Y la otra es que hay un desfase, que nosotros vemos un desfase muy feo entre lo que es el partido y lo que es el ejecutivo. O sea, de veras, o sea, como que por un lado están actuando los funcionarios de la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por otro lado está actuando el partido, ¿no? Mientras ustedes están tratando de jalar y de organizar y que la gente tome conciencia y que participe, pues parece que la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Relaciones Exteriores hacen todo lo contrario porque nos encabronemos con el gobierno, ¿no? Porque nos enojemos con el gobierno de la presidenta. Es más, ni le hacen caso muchas veces a la presidenta de las cosas que dice. Les dijo y les indicó a los cónsules que tengan una cercanía con los migrantes, que se reúnan por lo menos con los migrantes. No nos contestan ni el teléfono. Entonces, no hay una separación muy fea que hay que revisar, que hay que ver cómo hacemos que eso no exista. Y gracias de nuevo. Gracias a ti, Raúl. Y pues sí, continuaremos trabajando. Digo, esto apenas es el inicio. Viene mucho trabajo por delante. Vamos a tener esa reunión. Te digo, y esa es la idea de estas mesas de trabajo, precisamente, el poder cambiar esto que no está funcionando como debiese. Adelante, diputada. Sí, pues yo creo que Karina estará por ahí de acuerdo conmigo. Yo creo que podemos tomar convocar a los asesores por lo menos de la bancada migrante y podemos trabajar pues las solicitudes que hayas hecho, Raúl, nada más danos pues un resumen de todo lo que has enviado. Ahí se puede trabajar por aquí con algunos asesores y darle seguimiento como tal a las peticiones que tienes. Y pues ahora sí que Karina y yo estaremos al pendiente también por allá de Canadá, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con los trabajadores del campo, pues ahí podemos hacer pues un trabajo en conjunto. Ese es el objetivo, así es que quedamos al servicio. Y bueno, pues adelante, compañera Karina. Adelante, Karina. Sí, no, yo ya había expresado, incluso creo que había conectado a mi asesor Diego con Raúl. Ahorita la verdad estuvimos con el tema de las remesas todo el día, porque pues sí, tomó un poquito de prioridad ahí. eh, Aunque todo, pues, todo es prioridad, ¿no? Y escuchar a Raúl decir, bueno, ya tiene tiempo que estamos pidiendo esto, pues también lleva su tiempo, ¿no? Yo no te puedo asegurar una reunión con las secretarías porque yo ya he expresado que incluso yo las tengo que andar ahí correteando, pero pues de mi parte yo sigo con el compromiso de pedir la gestión, de pedir la audiencia para ustedes y con el compromiso de reunirme, ¿no?
También tenemos ahorita los diputadas migrantes y el diputado y tu servidora nos dividimos los consulados acá en Estados Unidos. La verdad, ahorita estoy cayendo en cuenta que no pensamos en los de Canadá y pues pues ver quién puede de nosotros también atender ese tema, ¿no? Somos 6 que estamos trabajando ahorita en conjunto y sí, por eso precisamente se necesita aumentar la representación, es parte del trabajo que tenemos que hacer, pero pues yo sigo con el compromiso de escucharlos, de ver sus propuestas y de impulsar lo que se pueda desde mi trinchera, ¿no? Y trabajando con las diputadas y el diputado, porque tenemos que hacer lo que pasa en el Senado, tiene que pasar también en la Cámara, tenemos que ir en conjunto, entonces ahí estamos en comunicación, yo lo que pueda, pues a la orden ahí estoy, ahí reitero el compromiso, ¿no? No, pues sí, Gracias, muchas Karina. Ya gracias. le hice llegar la información a Diego, que yo espero que se la compartirá a Roselia también. Sí, Y si necesitan cualquier otra cosa, más información, nos la piden. Nosotros hemos sido buenos en documentar, entonces tenemos ahí, de cada una de las cosas que ahí decimos, cada una de esas cosas podemos probarlas, todas. Por eso es que no hemos perdido un solo caso en 18 años ante los abogados más prominentes de este país, ¿no? Entonces, pero queremos, tenemos propuesta, ¿no? Y gracias, Karina, gracias, Roselia, por el acompañamiento, ¿no? bueno, pues gracias a todos por haber estado aquí. Nos vemos en la siguiente mesa. El día de mañana a las 6 de la tarde tenemos, si no me equivoco, es reforma migratoria. Déjenme doble checo. Sí, mañana reforma migratoria. Y de ahí hasta el lunes, revisión del TEMEC a las 10 de la mañana el lunes, cooperación sindical tradicional a las 3 de la tarde, derechos laborales a las 6. Y la siguiente de reforma electoral va a ser el miércoles a las 10 de la mañana para que vayan preparando sus propuestas. Y bueno, pues les agradezco mucho y nos vemos en la siguiente mesa de trabajo. Muchas gracias, Diego.